Mi padre, un hombre que se hizo a sí mismo desde cero, no era de rodeos. Cuando falleció hace casi un año, pensé que su testamento sería un documento sobrio, claro y definitivo. Estaba equivocado. Lo que dejó no fue solo una distribución de bienes, sino una bomba de relojería familiar que ha hecho estallar todo lo que creí saber sobre mis dos hermanos y nuestra relación. He estado casado con Laura por 25 años. Tenemos 2 hijos ya adultos, y siempre hemos sido el pilar de la sensatez en la familia. Mis hermanos, Marcos y Sofía, son otra historia. Marcos, el mayor, siempre fue el favorito de mi madre, un eterno artista que nunca mantuvo un trabajo decente. Sofía, la menor, es una manipuladora profesional, una socialité de medio pelo casada con un hombre rico, cuyo único talento es gastar dinero. Yo, en cambio, fui el que siguió los pasos de mi padre en los negocios, el que hizo crecer el pequeño imperio familiar de logística. Nunca le pedí nada a mi padre, ni dinero, ni tratos especiales. Me gané mi puesto y mi fortuna. El día de la lectura del testamento fue en la oficina del abogado de mi padre, el viejo señor Gutiérrez. El ambiente era tan denso que podrías haberlo cortado con un cuchillo de mantequilla. Mi madre estaba ahí, con su habitual aire de víctima, y mis hermanos estaban tensos, pero con ese brillo en los ojos que solo el olor a dinero puede provocar. Mi padre tenía 3 activos principales: la empresa, Logística Global, valorada en una fortuna considerable; la casa familiar, una mansión histórica con un valor sentimental y monetario incalculable; y su colección de arte, un compendio exquisito que valía millones. El señor Gutiérrez carraspeó y empezó a leer, su voz retumbando en el silencio. La empresa, Logística Global, era para mí. Sentí un nudo en el estómago, no por alegría, sino por el peso de la responsabilidad y, francamente, el miedo a la reacción de mis hermanos. Mi padre siempre me había dicho que yo era el único con la cabeza para manejarla, el único que no la vendería al primer postor. Marcos y Sofía se miraron. Ya había tensión, pero lo peor estaba por venir. El resto de los bienes, la casa y el arte, se dividirían equitativamente entre los 3, o eso pensaba yo. El diablo, como siempre, estaba en los detalles, en una cláusula que mi padre, con su sentido del humor macabro y su amor por la lección de vida, había añadido. La casa familiar no podía venderse a un tercero por un periodo de 10 años. Uno de nosotros debía vivir en ella, o todos podían usarla como casa de verano o de reunión. Si uno se mudaba allí, tenía el derecho de administrarla y cobrar una renta simbólica a los otros 2 si la usaban, una renta que se destinaría al mantenimiento. Pero el gran golpe vino con la colección de arte. Mi padre estipuló que la colección, en lugar de dividirse y venderse, sería custodiada por el hermano que viviera en la casa familiar. Y aquí venía la trampa. Si la casa se vendía después de los 10 años, la colección se vendería también, y las ganancias se dividirían en partes iguales. Pero si la colección se vendía antes, por cualquier razón que no fuera una necesidad financiera urgente aprobada por un fideicomiso, el hermano que la vendiera perdería su parte de la casa y de la propia colección, que iría a parar a los otros 2. Era su manera de asegurar que el arte se mantuviera intacto y apreciado, no liquidado para comprar caprichos. Marcos fue el primero en explotar. Me gritó en medio de la oficina, llamándome un ladrón de guante blanco y un niño mimado que siempre había robado el afecto y los bienes de papá. Sofía, más sutilmente, se puso a llorar, diciendo que mi padre había sido injusto con sus verdaderos hijos y que yo había manipulado al viejo en sus últimos días. La hipocresía me hizo hervir la sangre. Durante años, fui yo quien cuidó de mi padre, no ellos. Ellos solo venían a pedir dinero o a criticar. La guerra empezó de inmediato. La casa familiar, una hermosa edificación de piedra con jardines inmensos, se convirtió en el campo de batalla. Ninguno de mis hermanos quería vivir allí a tiempo completo. Querían la libertad de vender su parte. Yo tampoco quería. La verdad. Vivíamos cómodamente en nuestra propia casa, pero sabía que si no me mudaba, Marcos y Sofía harían de la casa un infierno, o peor aún, la descuidarían hasta que su valor cayera en picada. Tomé la decisión más difícil. Le dije a Laura, tenemos que mudarnos a la casa de mi padre. Es la única manera de proteger el legado y asegurarnos de que la casa y el arte no se conviertan en cenizas. Ella, siendo la mujer increíble que es, suspiró, pero me apoyó. 2 semanas después, estábamos instalados. Yo era el administrador de la casa y, por extensión, el guardián de la colección de arte.
Eso significaba que si mis hermanos querían usarla, tenían que avisarme y pagar la renta simbólica de 100 pesos por noche, estipulada para el mantenimiento. Esto era pura formalidad, pero la guerra de poder. Marcos fue el primero en intentarlo. Decidió que, como la casa era parcialmente suya, podía mudarse sin pagar la renta simbólica y sin consultarme. Simplemente apareció un viernes por la noche con su novia de turno y 2 maletas. Lo confronté en el pasillo, justo debajo de un monet. Marcos, sabes las reglas. Si vienes a quedarte, tienes que avisarme y pagar la cuota de mantenimiento, o te consideras un intruso. Le dije, mi voz baja pero firme. Se rió. Esa risa hueca y arrogante que siempre me ponía de los nervios. No me vengas con tus tonterías de SEO, hermanito. Esta es mi casa, tanto como la tuya. Sí, es nuestra casa. Y yo soy el albacea en residencia. Le contesté, sacando una copia plastificada de la cláusula y señalándola con el dedo. Si te quedas, tienes que cumplir con lo que papá estipuló. 100 pesos por noche. Si no, estás allanando. Intentó amenazarme, diciendo que me arreglaría yo mismo, que iba a echarme. Me reí en su cara, como el narrador del adjunto. Le dije que podía llamar a la policía en ese mismo instante, y que se fuera a hacer el duro a otra parte. Tuvo que irse, maldiciendo y pateando la gravilla del camino de entrada. Sofía, por su parte, intentó el camino de la manipulación. Me llamó, llorando, diciendo que necesitaba celebrar el cumpleaños de su hija en la casa, porque sería la última vez que su hija sentiría a su abuelo cerca. Una manipulación tan obvia que era casi un insulto. Le dije que por supuesto que podía usar el salón de baile, pero que la cuota de mantenimiento de 100 pesos por noche se aplicaría, y que cualquier daño a la casa o a la colección de arte sería descontado de su parte de la herencia. Su respuesta fue un grito histérico. «Eres un monstruo. Papá debe estar revolviéndose en su tumba». «No soy un monstruo, Sofía. Soy el tipo que está siguiendo las reglas del hombre que nos dio todo». Le contesté con calma mortal. «Si quieres jugar a ser una adulta, tendrás que enfrentarlas. Consecuencias de adulta». Ella colgó. Al día siguiente, contrató a un abogado para impugnar el testamento, alegando que mi padre no estaba en su sano juicio. Yo ya estaba preparado. Como el narrador, ya había hablado con mi abogado, y había anticipado sus movimientos. La impugnación de Sofía fue un desastre legal. Mi padre había sido meticuloso, tenía evaluaciones psiquiátricas recientes, y el testamento estaba redactado de forma férrea. Mi abogado destrozó sus reclamos como si fueran papel de seda. No había sacrificado una carrera, solo tenía trabajos de medio tiempo que dejaba a voluntad, y su necesidad económica era un chiste, dado el dinero de su marido. Pero Marcos no se dio por vencido. Se obsesionó con la colección de arte. Había una pintura en particular, una pieza moderna de un artista europeo, que mi padre había comprado por una miseria hacía 40 años y que ahora valía una fortuna. Marcos sabía que yo era el custodio, y se convenció de que yo planeaba venderla en secreto. Un día, lo encontré en el jardín, mirando hacia las ventanas de la sala de arte. Le pregunté qué hacía. Me dijo que solo estaba apreciando la arquitectura. Era una mentira burda. 2 días después, Laura me avisó que su billetera se sentía ligera. Faltaban unos cientos de dólares. La casa era un búnker, y solo 3 personas tenían acceso regular. Yo, Laura y la señora de la limpieza, que llevaba con la familia 30 años y era de total confianza. Empecé a sospechar de Marcos. No de que robara directamente, sino de que estaba buscando una oportunidad. Lo encontré de nuevo una tarde, cerca del garaje, que usamos para acceder a la sala de arte. Me acerqué, lo miré directamente a los ojos y le dije, lo bastante alto para que todos escucharan: «Marcos, hay algo que necesito que sepas. Si llego a descubrir que has robado algo de esta casa, o que has intentado vender una sola pieza de la colección, te voy a denunciar a la policía sin dudarlo. No me importa que seas mi hermano». Se quedó paralizado, como un ciervo bajo las luces. Me dijo que yo era un paranoico y que lo estaba humillando. Le dije que no, que se estaba humillando él solo con su actitud de ladrón. Esta confrontación fue el punto de inflexión. Días después, Sofía hizo su jugada maestra. Un domingo por la mañana, la policía se presentó en mi puerta. Tenían una orden de registro. Sofía me había denunciado por ocultación de activos y fraude al testamento.
Alegaba que yo había movido la colección de arte y que la casa estaba siendo descuidada para que perdiera valor. La acusación era ridícula, pero el proceso legal tenía que seguir su curso. Fue el día más humillante de mi vida. Los oficiales revisaron cada rincón de la casa, midiendo, fotografiando. Yo les dije, están en mi casa, la casa que yo mantengo, siguiendo las órdenes de mi hermana que quiere vender hasta el último recuerdo de mi padre. La denuncia se desestimó rápidamente. Mi abogado tenía todos los documentos de mantenimiento de la casa, y la colección de arte estaba intacta, con un inventario notariado. Pero el daño ya estaba hecho. Me di cuenta de que no había límites para su toxicidad. Me cansé de ser el blanco. Mi padre me había dejado la empresa para que la protegiera, y ellos estaban usando la herencia como una excusa para destruirme. Decidí que si querían jugar a la guerra, yo sería el general. Mi venganza fue financiera y logística. Primero, la empresa. Sofía y su marido eran dueños de una pequeña empresa de diseño de eventos que, irónicamente, dependía de una gran empresa de logística, la mía. Ellos pagaban por los servicios de transporte y almacenamiento. Era un contrato de años que yo había heredado. Llamé a mi director de operaciones. Quiero que se renegocien los términos con Evento Sofía. El precio del combustible ha subido un 30% en las últimas semanas. Quiero un aumento del 35% en sus tarifas, con un plazo de pago de 7 días. Si no pagan, se suspende el servicio. Mi director, que sabía de la disputa familiar, entendió inmediatamente. Cuando Sofía recibió la notificación, me llamó gritando: «Estás arruinando mi negocio. Esto es abuso. Sabes que esos precios son imposibles». «No estoy arruinando tu negocio, Sofía. Estoy haciendo negocios», le dije, riendo. «El mercado ha cambiado. Si no te gusta, busca otra compañía. No soy tu padre ni tu billetera. No voy a ser la única persona que paga para que tú vivas. Además, ¿no querías un aumento en la herencia? Aquí está, en forma de factura». Colgó. No pagó la primera factura con el nuevo precio. Al octavo día, sus camiones de flores y luces quedaron varados en un almacén. Tuvo que pagar para que otra empresa los rescatara. Perdió un cliente importante. Sofía y su marido estaban furiosos, pero no podían hacer nada. Yo no era su hermano, ni su cuñado, era su proveedor, y la relación se había terminado. En cuanto a Marcos, él había intentado contactar a su verdadero padre, un hombre que mi madre había conocido brevemente antes de casarse con mi padre, que nunca nos reconoció, para ver si él podía intervenir o financiar su lucha legal. Marcos pensó que esto me fastidiaría. Al igual que en la historia adjunta, lo único que hice fue reírme y desearle suerte, sabiendo que ese perdedor, como el narrador llamaría a su padre biológico, no aparecería. Y por supuesto, no apareció. Marcos se sintió deprimido, abandonado. El acoso no cesó. Marcos venía a la casa, se paraba en la entrada, me tomaba fotos y me enviaba mensajes amenazantes. Sofía esparcía rumores en la familia y entre amigos, diciendo que yo era un manipulador que había echado a su familia de la casa de su padre. Un fin de semana, Marcos trajo a su novia a la casa y se metieron a escondidas en el anexo, pensando que yo no lo notaría. Lo encontré en la cocina, bebiendo mi whisky, y la confrontación fue la definitiva. «Marcos, empaca tus cosas y vete. Has cruzado la línea. No tienes derecho a usar esta casa como si fuera tu hotel personal». Se puso desafiante. «No puedes echarme. Esta es mi casa». «Sí puedo», le dije, sacando mi teléfono. «Voy a llamar a la policía por allanamiento y hurto. El whisky era de mi colección privada. Te dije que te irías si me faltabas al respeto». Él se fue. Terminó en la casa de Sofía. La combinación de Marcos, la persona que creía que tenía derecho a todo y que estaba hundiendo el negocio de su hermana, y Sofía, la persona que solo se preocupaba por las apariencias y las facturas, resultó en una mala convivencia. Mi madre intentó una intervención. Vino con un primo y una tía, intentando que yo me calmara y resolviera las cosas. Les dije, sin rodeos, que la única solución era que mis hermanos dejaran de acosarme y aceptaran la voluntad de mi padre. Les dije a todos que se fueran de mi propiedad y que no volvieran, a menos que trajeran los camiones de mudanza. Mi familia, mis hijos y mi esposa, estaban de mi lado. Ellos sabían la verdad. El tiempo pasó.
La casa se mantuvo impecable. La empresa prosperó. El divorcio de Sofía se hizo público, su marido se cansó de sus deudas y de su actitud. Marcos fue internado por un coma etílico, como el cuñado del archivo adjunto. El divorcio de Sofía y la hospitalización de Marcos marcaron el final de su guerra. Al final, no había nada que ganar. Mi padre había orquestado una situación en la que su legado solo podía ser protegido por la responsabilidad y el respeto. Mis hermanos, carentes de ambas cualidades, se autodestruyeron. No me importa si sueno cruel. He pasado de ser el hermano invisible a ser el malo por negarme a financiar sus errores. Creo que esto es lo mejor para todos. Ellos querían el dinero, pero en la vida no se puede tener todo. El legado de mi padre está seguro, y la paz, finalmente, ha regresado a mi vida. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.